Con el desarrollo del diplomado, el tema a tratar el día de hoy: indicios y presunciones, uso o desusos en sede civil. Para ello tenemos a un distinguido profesional, es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, estudio de maestría en Derecho Civil por la misma casa de estudio. Actualmente es asesor del consejero Gastón Soto Ballenas en el Consejo Nacional de la Magistratura, ex gerente de asesoría jurídica del Jurado Nacional de Elecciones, ex procurador público del Ministerio de Vivienda, docente asociado de la Academia de la Magistratura en los cursos de razonamiento y argumentación jurídica, en el curso de Derecho Civil, Derecho Procesal Civil y temas de filosofía. Para ello recibimos con un fuerte aplauso al doctor Roger Casafranca García. Buenas tardes, apreciados colegas. Muchas gracias por su concurrencia para poder conversar en torno a la prueba indiciaria, especialmente, como ha comentado nuestro presentador. Conversar de la prueba indiciaria es importante en estas épocas en las que impera el neoconstitucionalismo. ¿Y por qué lo digo? Esta prueba indiciaria tiene como principal característica, como desarrollaremos en los minutos que siguen, basarse en razonamientos o inferencias que se hacen a partir de hechos, porque se trata de una prueba que se usa cuando el acercarnos a la realidad a través de pruebas directas no es posible o es insuficiente. Es como tener una suerte de rompecabezas de múltiples piezas en las que solamente encontramos unas cuantas, y a partir de esas tenemos que formarnos una teoría en torno a cómo podría ser el resto de rompecabezas que nos faltan. Y evidentemente, antiguamente se consideraba que esto podía llevarnos al terreno de la discrecionalidad o al terreno de la arbitrariedad. Y en tal sentido era una prueba que era altamente cuestionada. En los tiempos modernos, en los que las garantías del debido proceso imperan y son obligatorias, evidentemente por razones obvias, sin embargo se ha vuelto a tomar esta prueba como un importante elemento para acercarnos a una convicción en torno a los hechos que son materia de discusión, materia de controversia. Insisto, cuando la prueba directa no nos es suficiente. Entonces tenemos un escenario probatorio donde la información es incompleta y donde el operador jurídico, especialmente los magistrados, tienen que proceder a formarse una convicción con los elementos de juicio que les son proporcionados por la parte que alega estos indicios. Porque, al igual que cualquier otra circunstancia, el que alega el hecho debe probarlo, como veremos, también en materia de prueba indiciaria. Pero quería poder acercarme de alguna manera a unos conceptos importantes y complementarios que están asociados a esta teoría de la prueba indiciaria, vinculados a las garantías constitucionales que rodean a la prueba, el famoso estándar de argumentación mínimo que el día de hoy se exige a los magistrados, que están asociados a los conceptos de justificación interna y externa que seguro ustedes manejan. En todo caso recordaremos el día de hoy el cómo el derecho probatorio siempre, por más que tenga pruebas directas, con mayor razón las indirectas, aluden a una aproximación a la realidad y no a un conocimiento de la realidad tal cual ocurre o se produce. Porque se trata de percepciones, no de una aproximación absoluta a lo que es la verdad. Y para terminar, recalando en algunas tesis sobre la validez de la prueba indiciaria a través de ciertos procedimientos que la doctrina señala como adecuados para su desarrollo o aplicación. Como les comentaba, el punto de partida es el problema que presenta para cualquier parte, abogado o magistrado, el tener que construir una aproximación a la realidad a partir de información insuficiente, a partir de hechos muchas veces complejos, respecto de los cuales no tenemos prueba directa, evidencia directa, sino que
simplemente tenemos unos cuantos hechos aislados en torno a los cuales tenemos que construir una teoría razonablemente invocable y aplicable. Tenemos una aproximación a la realidad a partir de datos parciales sobre la misma, una información, como digo, incompleta, lo que hace justamente compleja la capacidad del juzgador de poder formarse convicción con una información que no es suficiente. Les comentaba que esto era una suerte de rompecabezas. Por ejemplo, cuando tenemos estos casos famosos en los que se invoca la simulación absoluta de un negocio jurídico, empezamos a presentar al magistrado una serie de razonamientos en torno a hechos para que él pueda formarse convicción, pero en torno a una tesis que le formulamos. Por ejemplo, cuando alegamos que la persona del comprador nunca se aproximó a conocer el bien que está comprando, algo que el sentido común nos dice que no es típico, o cuando existe una relación de parentesco, de amistad entre el comprador y el vendedor del inmueble que es materia de venta de bien ajeno, o cuando existe un vínculo negocial, o cuando de repente no se ha evidenciado la entrega del dinero con una fórmula adecuada, un cheque, un depósito, ¿no? Sobre todo es simples dichos. Son estos datos que en sí mismos no constituyen una evidencia directa, son datos de rompecabezas que tenemos que armar, el rompecabezas de la simulación absoluta que perjudica al dueño de un inmueble, y presentarlos a partir de hechos que debemos demostrar: el parentesco, negocios en común, la falta de desembolso de dinero, que forman una suerte de datos parciales que hay que unir, empezar a saber inferencias y procurar persuadir al magistrado de que nuestra teoría en torno a estos hechos nos conduce a un supuesto de simulación absoluta. Pero justamente por tratarse de hechos que deben motivar reflexiones y razonamientos y conclusiones a partir de ellas, estos indicios o presunciones humanas sobre hechos son reconocidas por nuestra legislación forense civil como un medio auxiliar de la prueba antes que un medio probatorio en sí mismo. Lo veremos adelante. La construcción de la prueba indiciaria, le decía, que se desarrolla a partir de una hipótesis sustentada en hechos que me llevan a construir una teoría en torno al caso que motiva inferencias o razonamientos, premisas que nos llevan a conclusiones que deben estar debidamente motivadas. Esto nos va aproximando a lo que es conocido el día de hoy como la teoría estándar de la argumentación jurídica. Les comentaba que esta prueba antiguamente era usada de forma discrecional, vale decir, prácticamente a criterio libre y poco valorativo del juzgador, lo que conllevó a sus cuestionamientos por las corrientes jurídicas liberales, en las que se afirmaba que esta forma de aplicar indicios, mayor motivación o fundamentación eran atentatorias de derechos fundamentales, debido proceso, tutela procesal efectiva, entre otros más. Y en el escenario, como les comentaba, de un Estado ya no legal, sino constitucional de derecho, esto no podía mantenerse y cualquier tipo de argumentación, cualquier tipo de justificación jurisdiccional o administrativa tiene que enmarcarse en el marco de la debida motivación como garantía esencial del debido proceso. Porque, como les comentaba antes, el día de hoy prácticamente todo juez, en el marco del Estado constitucional de derecho, todo juez es un juez constitucional y no puede prescindir de respetar y hacer que se apliquen garantías mínimas para que cualquier elemento probatorio, en este caso, tenga la validez que el derecho demanda, respetando evidentemente una suerte de garantías que son imprescindibles. Pues la carga de la prueba, la interdicción de la arbitrariedad. El día de hoy, el construir indicios no es nada sencillo. La prueba indiciaria va a demandar del magistrado y del abogado que proponga esa teoría desarrollar una suerte de desarrollos lógicos jurídicos que nos lleven a descartar cualquier tesis de la duda razonable.
basta que haya una duda más o menos razonable sobre si hay o no otras teorías posibles en torno a los hechos acreditados para descartar la tesis de la prueba indiciaria. Y por tanto, no podremos utilizarla para fundamentar ningún tipo de tesis o de defensa en torno a ellos. ¿Y por qué es tan importante esto de la motivación en el marco de la teoría de la prueba, sobre todo en el marco de la teoría de la prueba indiciaria? No hay que perder de vista que el proceso es siempre instrumental. Nuestra legislación procesal civil señala claramente sus fines en abstracto y en concreto: no resolver controversias, conflictos de intereses, generar el valor, el respeto al valor de justicia en el marco de la paz social, entre otros más. Vale decir, el proceso es un instrumento y no un fin en sí mismo. Siempre está destinado a que se hagan vigentes, que preponderen los derechos fundamentales, los bienes jurídicos, que son materia de invocación, que son materia de reclamo en cuanto a la tutela procesal efectiva. Y en ese sentido, es un instrumento evidentemente puesto al servicio de este valor de justicia y de paz social y de solución de controversias diversas. Y dentro de este instrumento civilizado, científicamente desarrollado en las últimas décadas, que es el proceso civil o en general el proceso judicial, se enmarca también un instrumento dentro de ese instrumento, un metainstrumento, como dirían los filósofos o los lingüistas, porque para que este proceso instrumental y no fin en sí mismo pueda cumplir esas metas por las cuales se diseña, tiene que establecer ciertas pautas, ciertos procedimientos y requisitos mínimos, entre ellos el desarrollo de una fase probatoria debidamente desarrollada con respecto a principios de contradictorio, bilateralidad, ¿no? Ustedes manejan perfectamente, y en tal sentido esta probática judicial destinada a que el magistrado se forme convicción en torno a los hechos alegados y negados por la contraparte, también tienen entonces una finalidad en sí misma. ¿Cuál es esa finalidad? La que hemos explicado en su momento, que el magistrado se forme convicción. Y por eso nos preguntamos si es que la prueba indiciaria puede también ayudarnos a formarnos convicción en igual medida que lo haría, por ejemplo, una prueba pericial, una prueba documental, instrumental en general. Porque más allá de que todo elemento probatorio tiene por función ayudar al magistrado a formarse convicción, no es menos cierto que no todas las pruebas ni todos los medios probatorios o auxilios probatorios tienen igual peso, no todos causan igual grado de convicción. Y la prueba indiciaria, entre todos los mecanismos de auxilio probatorio o de probanza, es uno de los más débiles, porque no solamente fluye de hechos eventualmente parciales, de circunstancias no acreditadas, sino que necesita de todas maneras la confluencia de razonamientos en torno a estos hechos, a formular una teoría. Y cuando hay hechos diversos pueden formularse múltiples teorías, sobre todo porque la realidad que se pretende acreditar es inasible en su verdadera dimensión. Unos ejemplos que ponen los juristas que desarrollan el tema de la prueba indiciaria, cuando se habla de este rompecabezas de los hechos que hay que completar, es decir, ¿qué pasaría si encontramos en un rompecabezas una pieza en la que se aprecia la cola de un conejo? Uno podría imaginarse, bueno, definitivamente en este rompecabezas posiblemente hay la figura de un conejo. Teoría aparentemente razonable, plausible, posible, efectivamente. Pero aparece otra persona y dice, un momento, pero es cierto, podría ser un conejo, pero podría ser también la cola que está dentro de un amuleto con la pata del conejo y la cola del conejo, pues uno lo ve como un amuleto de la buena suerte. Que podría ser que no algo de un conejo, sino un amuleto de la buena suerte. Otra percepción, podría ser que esta cola de conejo esté en el marco de la fotografía de una conejita de Playboy, de la casa de Hugh Hefner. Por tanto, es otra visión del tema y es otra teoría posible en torno a la cual hay que construir e inferir, desarrollar razonamientos, inferencias.
Entonces, les comentaba que es un instrumento de otro instrumento. El elemento proceso se vale de otro instrumento probatorio para poder llegar al fin último, que es resolver controversias que demandan que nos aproximemos a la realidad desde diversos ángulos. La realidad que manejamos, la percepción de la realidad que tenemos, es siempre incompleta y eventualmente derrotable, como dicen los juristas. Por ejemplo, por citar una manera de percibir la realidad, dicen los científicos, no me pregunto de qué manera lo han establecido, que los caracoles ven el mundo de una manera distinta a nosotros. Dicen que los caracoles ven el mundo en largo y en ancho, como un televisor, una pantalla plana, un televisor, no es tridimensional. Y sus sentidos les permiten apreciar la realidad de esta manera, distinta a la nuestra. De igual forma, nuestros sentidos nos permiten crear una realidad diferente, nuestras percepciones son distintas de los hechos, sobre todo de los hechos. Del derecho ni se diga, hay múltiples doctrinas para todos los gustos sobre diversas materias. Pero eventualmente, la percepción que ustedes tienen sobre el que les habla puede variar. Dirán que este señor es canoso, debe tener 50 años, otros no, puede ser menos cuarentón, pero está poco acabado, ¿no? Otros dirán que está interesante lo que hizo, pero está aburrido. Percepciones que se forman con la misma información. Los elementos probatorios apuntan a eso, a que el magistrado se forme una percepción de la realidad que nosotros le planteamos, que a su vez está matizada por una realidad que nos cuentan los clientes. El cliente nos cuenta su percepción de cómo fue ofendido terriblemente en su honor por las palabras proferidas por un vecino. Nos cuenta los hechos a su manera, el abogado le da forma jurídica, se crea su propia percepción, la traslada a la demanda respectiva y el magistrado tiene que formarse su propia percepción de la realidad en torno a una narración que se basa en otra narración, que se funda en una percepción particular, que no es la suya ni la del abogado. Vean la complejidad, aún cuando trabajamos con pruebas directas. Las pruebas directas también más allá de la facilidad que nos puede dar para acreditar un hecho, también está simplemente trasladando una percepción. Mayor complicación se hará cuando esta percepción nace de indicios. En materia penal y en materia civil, los indicios son importantes. En materia penal será la exigencia mayor de confiabilidad de las inferencias que se utilizan. En materia civil también. Y como les comentaba, la prueba indiciaria tiene esta complejidad, formarse una convicción a partir de la percepción que a su vez se basa en hechos incompletos que demandan que desarrollemos inferencias o razonamientos. Antiguamente, en el derecho procesal precientífico, primitivo, la cosa era distinta. Felizmente ya hemos evolucionado, creo yo, lo suficiente para apartarnos de ella. Una prueba importantísima y esencial era la confesión, ¿no? Pero no cualquier confesión, era la confesión que se arrancaba con tortura, con tormentos, tipo inquisición, o cuando se basaba en augurios, ¿no? Los augurios, si pasaba un ave de sur a norte, era un indicio de inocencia, si era de norte a sur, de culpabilidad. O en derecho germano, cuando le exigían a quien alegaba inocencia que meta la mano en un caldero de aceite hirviendo, y si la sacaba intacta era inocente, si la sacaba achicharrada, le cortaban la cabeza, ¿no? Percepciones de la realidad en base a diversas pruebas que generaban cierta convicción, que con el tiempo han ido cambiando y evolucionando, y el día de hoy estamos usando una prueba indiciaria que para muchos no debería usarse. Hay muchos cuestionamientos a esta prueba indiciaria, ¿no? Pero hay teorías que tenemos adelante que van a decirnos que será una prueba válida, eficiente y adecuada bajo ciertos cánones, que veremos más adelante. Les comentaba que por las complicaciones que nos motiva este tipo de prueba basado en hechos incompletos, es que el deber de argumentación en materia probatoria se hace más complejo, o mejor dicho, más exigente. El abogado que pretenda persuadir al magistrado o el magistrado que pretenda persuadir a las partes de la justicia y su fallo
tendrá que argumentar de manera especialmente sólida cuando hablamos de prueba indiciaria. Actualmente, si comparamos las sentencias, eso lo veo en el consejo a diario. Los magistrados tienen que presentar cada cierto tiempo sus fallos, sus dictámenes, sus resoluciones, para evaluar la calidad de su argumentación y en función de eso una puntuación que va a revelar si hay o no mayor o menor idoneidad. Y en los últimos 2 años he podido ver cómo felizmente ha mejorado. Todavía hay casos en los que hay baja puntuación, pero en su mayoría los magistrados están aprendiendo a motivar, a justificar mejor sus decisiones, siguiendo algunas pautas que, por ejemplo, imparte la Academia de la Magistratura en sus cursos de profa, de ascenso, asociados a la justificación a nivel interno y externo, a la cual escapa la prueba indiciaria. Ustedes habrán de repente revisado la sentencia que el TC emitió en el caso de Juliana Yamoja, una sentencia muy interesante donde el Tribunal Constitucional declaró nula una sentencia de la Suprema, argumentando que este fallo no respetaba estas reglas de la moderna teoría de la argumentación jurídica, relativas a la justificación a nivel interno y externo. Y anuló, haciendo una reseña de los contenidos mínimos que debe contener esta motivación, sobre todo cuando refiere a indicios en los que hay que recurrir a las reglas de la experiencia, del sentido común, y a partir de ciertos hechos que permiten construir teorías. Y la primera forma de justificación es la llamada justificación interna, que está asociada al famoso silogismo jurídico. Ustedes recordarán sus cursos de repente de lógica jurídica o de motivación en la diversidad de nuestros cursos. Y esta justificación interna tiene que ver con el respeto a la motivación a ciertas reglas elementales de la llamada lógica aristotélica, en base a la construcción de silogismos o de inferencias válidas, en las que es importantísimo que el magistrado o el abogado construyan teorías donde sus conclusiones puedan desprenderse de manera inexorable, de manera válida, a partir de ciertas premisas fundamentales, llamadas premisa mayor o jurídica y premisa menor o fáctica. Cuando hay que aplicar derecho, resolver controversias o proponer fórmulas de solución de controversias, inevitablemente tenemos que invocar normas jurídicas, porque toda solución a cualquier controversia va a derivar de la aplicación, esperamos correcta, de determinado marco legal. Y toda norma jurídica primaria, como dice Kelsen, tiene una estructura supuesto de hecho, consecuencia jurídica. Y lo que debe hacer el abogado litigante o el magistrado resolver es identificar qué norma jurídica es pertinente para resolver la controversia. Y para ello tendrá que recurrir también a establecer los hechos del caso. Hechos del caso que van a subsumirse de manera individual en normas jurídicas. Y para llegar a la certeza de que determinado suceso, dato fáctico, se ha producido, ¿no? Tenemos que recurrir a diversas fórmulas probatorias, entre ellas la indiciaria. Sobre esta manera podremos invocar válidamente la pertinencia de aplicar una norma jurídica o no. Por ejemplo, si queremos aludir en un caso de responsabilidad civil, que es un caso de negligencia médica, debe verse como una responsabilidad civil de carácter objetivo y no subjetivo, que es la regla general. Habría que recurrir a ciertas teorías modernas, ¿no? Por ejemplo, que dicen que en los casos sencillos, una apendicitis, un uñero, una cosa elemental, es tan pero tan fácil llevar a cabo un procedimiento médico que si se equivoca el médico, lo más probable es que haya un escenario de responsabilidad objetiva, de negligencia absoluta. Una teoría ya moderna, actual. Eso me llevará a tener que identificar los hechos del caso que van a permitirme subsumir mi hipótesis en la norma que estoy invocando, la responsabilidad civil objetiva y no subjetiva.
Y eso me va a demandar que recurra a diversas teorías probatorias, entre ellas inicial y eventualmente, para llegar a esa conclusión. Entonces, esta motivación interna o justificación interna está asociada a eso, al cómo construyo un silogismo jurídico que va a ser parte también de la problemática judicial para que tenga validez. Entonces, armaré mi silogismo jurídico utilizando una premisa normativa, un dato fáctico de la realidad que se subsume en esa norma y aplicaré la consecuencia jurídica prevista en la norma. Vale decir que es un nivel primero de motivación basado en el respeto a las reglas lógicas, porque evidentemente sería absurdo que empiece a hacer un desarrollo probatorio que me conduce a la aplicación de cierta norma jurídica que concluye al final que esa norma jurídica es impertinente. Eso agravaría un principio lógico de no contradicción, por ejemplo. Entonces, a este nivel de justificación interna, donde hay que desarrollar también la argumentación probatoria, va a ser imprescindible para la validez de la argumentación y de la motivación que construyamos un silogismo jurídico donde la conclusión se desprenda siempre de forma válida, directa y precisa de las premisas jurídicas y fácticas. Pero sin embargo, como era el fallo que le comentaba de caso de Moja o de la teoría al respecto, ese primer nivel de justificación, tanto de los hechos como del derecho, tanto de la probática, de los elementos jurídicos, siendo imprescindible, es insuficiente. Vale decir, no puedo jamás incurrir en la contravención de reglas lógicas elementales, como el principio de no contradicción, de identidad, de razón suficiente, que veremos después con más facilidad. Pero, sin embargo, no será suficiente. Tendré además que justificar, ahí viene el tema justificación externa, la pertinencia de las premisas jurídicas y fácticas que estoy invocando al probar un hecho o a sustentar jurídicamente el mismo. Pongo un ejemplo que puede graficar esta necesidad insalvable de recurrir a la lógica jurídica, pero también que revela que no es absoluto el invocarlo. Imaginemos que formulamos un silogismo jurídico de la siguiente manera. Decimos, premisa mayor, todos los abogados son honestos. Premisa menor, Vladimiro Montesinos es abogado. Conclusión, Vladimiro Montesinos es honesto. Este ejemplo revela una inferencia, justificación interna, formalmente válida, porque la conclusión evidentemente se desprende de las premisas, pero a nivel material empieza a debilitarse, porque sabemos que algo está fallando. Esta conclusión, más allá de ser formalmente válida, es materialmente cuestionable. Entonces vemos que, siendo imprescindible el rigor aplicar con rigor las reglas lógicas, también es imprescindible que justifiquemos la razonabilidad de las premisas que estamos invocando. Ese segundo nivel de motivación es a que llamamos justificación externa. Si recalo en estas reglas de justificación, es porque la prueba indiciaria está asociada, en general, todo razonamiento jurídico, jurisdiccional está asociado a ello, pero especialmente cuando estamos hablando de prueba indiciaria, porque siendo una prueba que se llama, entre comillas, débil, frente a una experiencia científica o frente a un instrumento público oficial, cuando hay que usarlo, hay que recurrir entonces con mayor rigor y con mayor celo a las reglas de la justificación. El magistrado analiza si la inferencia, si la tesis construida por el abogado o los abogados de las partes son razonables, tendrá que evaluar a nivel interno y externo esta razonabilidad. De ahí que es pertinente que podamos recordar un poco o conocer mejor en qué consiste esta justificación y en cómo resulta imprescindible ser aplicada cuando hablamos de prueba indiciaria. Porque este pensamiento que está asociado a la motivación o justificación interna alude a un pensamiento
sobre todo deductivo. ¿No? Tenemos norma jurídica, tenemos un hecho, y a partir de ellos, ¿no? Un hecho que se subsume la norma, y a partir de esta información podemos arribar a una conclusión. Pensamiento deductivo. Sin embargo, el pensamiento deductivo tiene sus límites. Y en materia jurídica, por más que recurramos al silogismo jurídico, también tenemos que asociarlo al pensamiento inductivo, vale decir probabilístico, donde no se habla de certezas absolutas, sino de circunstancias altamente probables. Y más aún, en materia indiciaria, ni siquiera el pensamiento inductivo o deductivo es suficiente. Es una fórmula distinta de aproximación a la realidad, que se le llama pensamiento abductivo, como veremos después, porque no hacemos inferencias derivadas de hechos que están perfectamente establecidos, ni estamos hablando de circunstancias probabilísticas, sino de un modelo, una teoría que sometemos a verificación. Entonces, inclusive estas pautas modernas de la justificación interna y externa, que son imprescindibles en materia argumentativa, probatoria, ¿no? Para resolver controversias, inclusive empiezan a debilitarse un poco cuando entramos en terreno de la prueba indiciaria, que tiene una fórmula de pensamiento diferente, inclusive distinta. Como les comentaba antes, toda circunstancia probatoria, toda situación probatoria, probática judicial, nos tiene que llevar a establecer ciertas convicciones sobre si un hecho se ha producido o no, y que las pruebas tienen por eso un diverso grado de relatividad. Algunas tendrán mayor peso probatorio y otras tendrán menor. Hay para ello una valla de probanza que puede variar, una suerte de línea probatoria encima de la cual un hecho está perfectamente acreditado y debajo de la cual está dudosamente acreditado. Y esto es importante de recordar en materia de prueba indiciaria, porque en materia probática siempre los hechos tienen como función el que nos aproximemos a la realidad de manera no absoluta, una percepción aproximada que nos cause convicción, pero siempre es una aproximación a la realidad, una aproximación siempre falible, evidentemente, pero necesaria. Porque si no fuera así, este instrumento del proceso, que también es otro instrumento, nos llevaría a un resultado inicuo o perverso, ¿no? La aproximación con la realidad, por más imperfecta que sea, es imprescindible y necesaria para que tengamos la certeza mínima de que la norma que aplicamos guarda correspondencia con los hechos del caso. Caso contrario, no habría manera de tener certeza ni seguridad jurídica de que la norma que estamos aplicando es pertinente. Sin certeza de los hechos, no hay certeza del efecto jurídico. De ahí la importancia de que esta aproximación a la realidad, a la que llegamos a través de diversas pruebas en teoría judiciaria, tenga un cierto nivel de verosimilitud. En el caso de la prueba inicial ya hemos comentado que su uso debe ser realmente restrictivo y riguroso por la forma en que se construye, ¿no? Después en este caso del caracol y su percepción de la realidad, ¿no? Con la información científica. Igual ocurre en materia de probanza jurisdiccional. Cómo formarnos una percepción apropiada, aproximada de la realidad. Es como cuando vemos la famosa serie o película del fugitivo. Cómo se formula, cómo se causa convicción en la corte que lo condena a muerte y que lo persigue. Es a partir de encontrarlo en la escena de los hechos con la persona muerta y presumen que él es el causante de los hechos que le causaban la muerte, ¿no? Es un pedazo de la realidad a partir de la cual construyen una tesis de culpabilidad. O cuando las novelas, siempre un hecho repetitivo, entra alguien y, ¿no?, ocurre un homicidio, un hombre está con un puñal en el pecho
se aproxima a un ser querido, le saca el puñal para salvarle la vida y justo entra y lo mira sacando el puñal. Lo mataste, ¿no? Cuando estaba sacándolo, no apuñalando, ¿no? Es un pedazo de la realidad que genera una percepción de culpabilidad, una teoría que se construye en torno a los hechos, pero que vemos es determinable. No pueden ser muchas otras hipótesis que pueden construirse. Y justamente en materia indiciaria, un elemento esencial va a ser el descartar estas otras posibilidades, otras tesis y teorías, y quedarnos con la que resulta más razonable. Y ante la menor duda razonable de que esta tesis es derrotable, no podrá ser utilizada por la judicatura para causar convicción en torno a la ocurrencia de un hecho o de una serie de hechos. Entonces, esta situación de lo probado de diversas formas es simplemente un mero acercamiento. El indicio, como les comentaba, en este escenario que nos obliga a ser rigurosos en su aplicación, rigurosos en cuanto a la argumentación en torno a ella, más rigurosos que de costumbre, es porque es un medio de prueba indirecto, más auxilio probatorio, como decíamos antes. Medio de prueba indirecto porque cuando se habla de indicios hablamos de datos parciales, hechos parciales, a partir de los cuales construimos una teoría sobre lo que pudo ocurrir en la realidad, una visión completa construida teóricamente, hipotéticamente. Y siempre estos elementos, estos datos fácticos parciales, a partir de los cuales construimos una tesis, nos van a llevar a preguntarnos si nuestra tesis en torno a los hechos, esta prueba indiciaria, es o no una tesis derrotable, como decíamos antes. Es una tesis que pueda admitir discusión, que pueda admitir una tesis diferente, paralela, distinta. No va a ser, como veremos después, no va a ser necesario que busquemos una tesis que sea contundente para rebatirla. Bastará que aparezca una tesis que genere la menor duda razonable en torno a la prueba indiciaria para que ésta se caiga. Y con ella la tesis, y con ella la teoría que pretendíamos probar. Y por tanto no podremos tener convicción en torno al hecho que se quería probar a través de ello. Y esta tesis de la derrotabilidad, por otras tesis paralelas, está asociada a que nuestra construcción teórica se basa en razonamientos, en inferencias. De repente un ejemplo que se pone en torno a los indicios es cuando hay indicios de carácter necesario y de carácter contingente. Lo veremos más adelante, otro elemento teórico. Se dice que hay indicios que son casi comprobatorios porque son necesarios, porque la naturaleza de las inferencias, de los razonamientos que se construyen en torno a los hechos parciales encontrados, es tal que permitiría llegar a ciertas conclusiones prácticamente dogmáticas. Por ejemplo, si encontramos cenizas, dice un autor de Sula que veremos después, dice, si encontramos cenizas es que hubo fuego, o el refrán, ¿no? Donde fuego hubo, cenizas quedan. Metafórica y de forma también literal. No sabemos en dónde fue el fuego, cómo se produjo, cómo se ocasionó, quién lo ocasionó, pero hubo fuego, definitivamente, ¿cierto? Ese solo hecho nos puede llevar a desarrollar esta teoría del fuego ocasionado. Harán falta más hechos indiciarios para saber quién podría haber sido el autor, en dónde se produjo, cómo llegaron a las cenizas, entre otras más. Pero al fundarse en razonamientos, por hechos incompletos, es que la tesis siempre es derrotable. Le pongo un caso interesante que tuve oportunidad de conocer, un caso que se produjo en la Universidad UPC, si no recuerdo, en la que se estaba investigando la intervención de hackers en el sistema informático. En esta universidad, desde hace muchos años atrás, la asistencia de los alumnos se realiza de manera electrónica. Cada aula, cada alumno tiene su PC y marca asistencia en el aula.
Si llega un poco tarde, el marcado ya no se realiza y se tiene como que no concurrió. Con cierto número de faltas es retirado del curso y no puede dar exámenes y prácticas, y por tanto es jalado y no puede ser expulsado si esto continúa en el tiempo. Esta situación llevó, en muchos casos, a que a alguna persona se le ocurriera la idea brillante, delictiva también, de incursionar en los sistemas informáticos para manipularlos y poner asistencias donde habían faltas. Y para disimular seguro quién podría ser, si alguien se beneficia debe ser el autor posible. Y para distorsionar las cosas, incursionaban en todas o en cientos de gavetas de alumnos informáticas. Entonces, de pronto aparecían 1000 casos de intervención de hackers que beneficiaban a 200, 300, 400 alumnos. Era imposible saber cuáles de esos 400 había intervenido, o financiado, o buscado, o propiciado ese acto de hackeo. Entonces empezaban sus pesquisas y en la universidad tenía una manera un poco peculiar de hacerlo, por decirlo de una manera muy peculiar. Pasaba un alumno por la oficina de administración, de la mano lo metían al aula y le preguntaban: ¿quién ha sido? ¿Tú sabes? Confiesa. Con métodos un poco primitivos de investigación. Y eso lo hacían con un montón de alumnos, ¿no? Nunca se sabía quiénes eran los que declaraban, qué preguntas se le hacían, quién le preguntaba en qué circunstancias, si había una presión, en fin. Algo totalmente atentatorio del debido proceso, definitivamente, ¿no? Pero producto de esas intervenciones, al final expulsan de los 300 alumnos que se habían beneficiado, expulsaron solamente a 4 alumnos de informática que tenían los más altos promedios y estaban en último ciclo. O sea, un daño terrible, ¿no? Y estos alumnos decían que habían sido incriminados porque tenían las mejores calificaciones en programación, eran los más brillantes, y por tanto solamente ellos podrían haber sido los sinvergüenzas que habían hackeado el sistema informático. ¿Indicios cuáles eran? Tenían faltas, eran brillantes, no tenían buenas notas, su último ciclo, en fin, no tenían que darse un ciclo más y por tanto asumían, construían la teoría de que ellos y no otros habían sido los hackers. Y a partir de eso los expulsan de la universidad. Eso es caso real, ¿eh? Lo más triste de todo es que uno podría hasta creer que es graciosa la forma en que han investigado, pero en sede judicial confirmaron la expulsión. De primera instancia y de manera superior. Algo monstruoso, ¿no? En base a una supuesta prueba indiciaria obtenida de esta manera, ¿no? Evidentemente nos parece todo ridículo, pero ocurrió en la vida real. Entonces el manejo de la prueba indiciaria no aparece tan sencillo como pareciera. Esto de las garantías, de la motivación interna, externa, el silogismo jurídico, el cómo fundamento las premisas, el cómo construyo mis tesis, mis teorías respecto a hechos incompletos, no fue en la práctica aplicado de manera adecuada, idónea, y motivó una expulsión a todas luces injusta de alumnos de una universidad. De ahí la importancia que manejemos algunos conceptos mínimos. Claro que en 2 horas es imposible que podamos manejarlos todos, pero sí una aproximación por lo menos a algunos elementos básicos de cómo lograr construir prueba indiciaria que sea razonable y válida en cuanto a no contravenir reglas lógicas y tampoco de motivación interna y externa. Ya les comentaba antes que la prueba indiciaria es una de muchas fórmulas de probanza. El universo de posibles pruebas es una más. Pero en este universo de múltiples posibilidades probatorias, la prueba indiciaria les comentaba que tiene sus bemoles, tiene sus detractores, por la manera en que se construye y por la información siempre incompleta en la que se fundamenta la tesis. Y veis que me parece pertinente citar al famoso profesorista David Chandía, quien señala que a cada grado de prueba le corresponde un grado de certeza. Yo les comentaba que antiguamente en la prehistoria del proceso, la prueba máxima era la confesión obtenida por tortura, la que se obtenía con el aceite hirviendo o con las aves que volaban.
Esto fue variando con el tiempo y se empezó a relativizar y darle pesos diferentes a las diferentes fórmulas probatorias. El día de hoy una confesión no es suficiente, por más que sea obtenida válidamente no es suficiente. Los indicios empiezan también a tomarse con fuerza, pero en la medida que tengan un sustento lógico-jurídico adecuado. Esto me trae a colación un caso muy conocido por todos ustedes seguro, de este deportista norteamericano O.J. Simpson, ¿no es cierto? Muy famoso el caso años atrás. Un señor que era deportista muy destacado, que luego se hizo comentarista deportivo, actor de cine y televisión, y que un día la televisión norteamericana pasa en directo la persecución policial, porque se le encontró en su domicilio donde estaba muerto su esposa y el presunto amante de la esposa. Él ensangrentado, huye, corre por la calle, tuvo una persecución, parecía una película realmente de Hollywood, ¿no? Al estilo de Hollywood. Y sin embargo, ¿no? Parecido a las películas también, ¿no? Se le encuentra en la casa, se le encuentra el arma homicida, se le encuentra manchado de sangre, en vez de pedir auxilio sale corriendo. Indicios reveladores, pero sin embargo, cuando va a juicio fue absuelto, porque alegó la afectación del debido proceso porque no hubo un fiscal presente a levantarse la información científica, ¿no? Entonces, esa prueba indiciaria que cayó por la afectación del derecho a la objetividad de la prueba, a la contradicción de la prueba de manera científica, de garantías mínimas de protección, permitieron su liberación. Después ya fue condenado por una cosa diferente, pero por ese crimen específico fue absuelto. Invocó racismo, invocó racismo, ¿no? Que si lo metían preso era producto de racismo, porque no había evidencias absolutas, solamente indiciarias, prueba circunstancial, como es en Estados Unidos, y que por tanto no era suficiente. Bueno, en ese caso específico, la prueba indiciaria de la Corte Norteamericana, y quizás en el Perú también habría pasado, no sé si habría pasado algo parecido. Acá no, acá, por ejemplo, encuentra un homónimo, tiene características en edad, características físicas diferentes, seguramente preso. No se usa mucho ese criterio. La eficacia probatoria estuvo determinada no solamente por los hechos en sí, eventualmente incompletos. Porque claro, al momento de la muerte no estuvo presente nadie. Fue a partir del momento en que se encuentra con los cadáveres. Pero los indicios que se detectaron, a pesar de que aparentemente permitían construir una tesis razonable en torno al posible homicida, cayeron en cuanto a eficacia probatoria por tecnicismos, ¿no? Tecnicismos que son importantes, vinculados al debido proceso, la presencia fiscal en este caso. Entonces, el umbral que se dice, el umbral al cual hay que llegar para que la prueba indiciaria o la prueba en general tenga cierta validez o cierta credibilidad o similitud, va a variar, va a depender en cada caso concreto. El caso que les comento, por ejemplo, parecía sólido, pero se cayó por un tema técnico. Habrá que ver en cada caso en particular qué tipo de evidencia existe, qué tipo de inferencia se construye, y la fortaleza de la inferencia en materia de prueba indiciaria va a estar directamente asociado a la fortaleza del razonamiento en torno a los hechos. Quien actúe con prueba indiciaria va a ser imprescindible que se lea a Aristóteles, a Sócrates o a Platón, porque no van a revelar para fortalecer su capacidad objetiva, porque todo está asociado a reglas lógicas, a construcción de razonamientos e inferencias y de probar no solamente los hechos en los cuales me baso, sino la razonabilidad de mi tesis. Entonces el umbral al que hay que llegar en materia de prueba indiciaria es bastante alto, es muy riguroso, muy exigente. Y justamente el magistrado, sobre todo el magistrado o el fiscal, el abogado que plantea que construye una defensa, tiene que tomar en cuenta, tiene que tener en cuenta que estos grados de conocimiento o de aproximación a la realidad
tienen etapas o fases. En doctrina se dice, por ejemplo, que el magistrado empieza en un primer nivel de conocimiento cero, un grado inicial de ignorancia, porque recibe una demanda, por ejemplo, o una denuncia, pero antes de haber empezado, sobre todo de manera civil, antes de empezar a conocer de los hechos, aplicando la probática, hasta antes de esa etapa, el conocimiento de los hechos es simplemente diminuto. No las pruebas ofrecidas no tienen valor alguno hasta que sean validadas, verificadas en la etapa respectiva. Antes de esa etapa, la prueba, fuese cual fuese, entre ellas la indiciaria que pueda ser promovida, es como que no existiera. Y cualquier visualización que el magistrado pueda desarrollar a partir de esta etapa preprobatoria va a basarse simplemente en prejuicios, intuiciones, prejuicios, conocimientos personales, dice la positiva, pero que no serán jamás suficientes para que puedan llegar a una conclusión específica. Claro, en materia de cautelares es diferente porque digamos que en materia de cautelares tendrá que hacer una evaluación preliminar sobre la verosimilitud, el peligro de la demora, y en ese caso su percepción de los hechos antes de la fase probatoria, pues por más sesgada o parcializada que se encuentre o prejuiciada, no le quedará más que aplicarlo. Pero en cuanto al fondo del asunto, no podrá todavía tener una aproximación exacta de los hechos hasta que haya actuado los mecanismos de confrontación, de verificación de la idoneidad de las pruebas. Y en una segunda etapa, cuando ya surgen medios probatorios que empiezan a cobrar forma o a actuarse, de repente actúa una pericia, una inspección judicial, en ese momento ya surge definitivamente una percepción mayor, más cercana a la posible realidad. Y finalmente, cuando tenga que resolver, ya tener un panorama completo de las cosas, ya revisada la evidencia, culminada la fase probatoria, la fase de alegatos en torno a estos hechos y los cuestionamientos que puedan formularse en torno a ellos, y el magistrado tendrá una etapa en la que puede formularse una convicción en torno a si algo ocurrió o no ocurrió. Entonces, la conciencia del juzgado tiene grados, y justamente la evidencia o prueba indiciaria también va a acompañar al magistrado en estas fases de formarse convicción, porque en la fase inicial y en la segunda etapa corresponderá a la parte que invoca prueba indiciaria desarrollar la probanza de los hechos, los razonamientos a partir de ellos, formular una tesis y argumentar en torno a que es la tesis más razonable posible de alcanzarle. Y él tendrá que en ese momento empezar a evaluar la contradefensa, la prueba de descargo, y ver si realmente esa tesis, esas inferencias son o no lo suficientemente válidas como para que consideren que le causan convicción en torno a ciertos hechos. En este contexto de Estado constitucional de derecho, de constitucionalismo, como le dicen, de respeto a los derechos fundamentales y sobre todo de las garantías de debido proceso, es que esta prueba indiciaria, que había estado un poco venida a menos desde épocas precientíficas del derecho procesal, nuevamente recobra valor, porque el dogmático procesal establece que esto de la prueba plena, esto de la prueba directa, no siempre es posible de alcanzar. No siempre va a ser factible que nos aproximemos a la realidad a partir de pruebas que tengan características tales de irreprochabilidad, de contundencia, que nos permitan entonces concluir directamente de ellos la conclusión. Van a haber siempre circunstancias o situaciones en las que la información con la que se cuenta es insuficiente, es incompleta, y sin embargo va a permitir que se construyan razonamientos que pueden llevarnos a cierto grado de convicción probatoria en torno a ellos. Y de ahí que se encuentra que la prueba indiciaria recobra valor,
cobra vigencia, pero ya no en el marco de la discrecionalidad que antiguamente se daba, ya no en el simple sentido común, que las reglas de la ciencia o la experiencia, no. Ahora esta prueba indiciaria recobra vitalidad, recobra vigencia, importancia, pero a partir de procedimientos que aseguren la mayor objetividad y razonabilidad, por supuesto, aplicación del principio de interdicción de la arbitrariedad, lo que solo se logra a través de la justificación interna y externa, de lo que hemos hablado antes. Entonces, se usa nuevamente, pero bajo ciertos cánones. Cuando el magistrado considera que se ha cumplido un cierto estándar mínimo de verificación de los hechos y de las teorías que fluyen de estos hechos. Esta prueba indiciaria está asociada también parcialmente al concepto de presunciones, pero en sentido genérico, no confundirla con las presunciones legales, ¿no? Iure tantum, iure de iure, que ustedes manejan de ordinario, sino que se asocia a la presunción entendida en sentido genérico polaco, relativa a razonamientos, a conjeturas que hace el ser humano, diferentes a estas presunciones legales a las que hemos hecho referencia en su momento. Cabanela, por ejemplo, alude a esta prueba indiciaria como la resultante de indicios, conjeturas, señales o producciones más o menos vehementes y decisivas, aceptadas por el juez como conclusión de orden lógico y por derivación o concatenación de los hechos. Indicios, conjeturas, señales, presunciones, no son las legales completamente, ¿no? Sino son, entonces, la reconstrucción de los hechos a partir de información relativa, que no es absoluta. Hay que desarrollar, hay que llevar un desarrollo lógico de los hechos, lógico. Les comentaba de las reglas de no contradicción, identidad, razón suficiente. Evidentemente, ningún razonamiento será válido si no respeta estas reglas lógicas. Y la inferencia, por antonomasia, es un razonamiento lógico-jurídico que nos obliga al respeto de esas fórmulas lógicas evidentes. En el derecho anglosajón, esta prueba indiciaria es conocida como prueba circunstancial, circumstantial evidence. Circunstancial porque justamente emana de circunstancias, no de elementos probatorios directos, de fórmulas dogmáticas, matemáticamente establecidas, sino de hechos parciales, información incompleta de la realidad, circunstancial, como le dicen ellos. Y se trata de usar un hecho para deducir la existencia de otros hechos, ¿no? Es un hecho o un conjunto de hechos que, una vez acreditados, me permitirían construir una hipótesis en torno a hechos complementarios que van a permitirme aproximarme a la realidad invocada. Hechos que se usan para inferir otros hechos. Inferir significa razonar algo, llegar a conclusiones a partir de ciertas premisas. Es un dato fáctico a partir de cuyo análisis, o conjunto de datos fácticos, a partir de cuyo análisis voy a llegar a proponer la existencia de otros hechos adicionales que complementan una realidad que me permite llevar a la aplicación de ciertas normas jurídicas. Nuestra legislación procesal alude a los indicios de la forma que pueden apreciar en la pantalla como actos, circunstancias o signos suficientemente acreditados. Signos inclusive, ¿no? A través de bien probatorio. Vale decir, los hechos parciales, los hechos de la realidad parciales que tengo, las piezas de rompecabezas que van a llevarme a inferir la existencia de otros hechos, tienen a su vez que estar debidamente acreditados con la aplicación de las diversas fórmulas probatorias
que nuestra legislación permite. Entonces no es que el indicio es la prueba que utilizamos de manera única, aislada. No, el indicio va a construirse a partir de la probanza también de otros hechos, de los hechos incompletos de la realidad. Entonces, no está el indicio volando en el espacio, sino que se afirma o se sostiene en la existencia de hechos previos, incompletos, a veces conexos, que hay que vincular o que hay que desarrollar a través de diversos mecanismos probatorios. Por ejemplo, si estamos afirmando que existiría, en el caso que les puse antes de la simulación absoluta, cuando uno vende un bien, sea pretendiendo al dueño original o buscando evadir el pago de deudas, tendré que demostrar, por ejemplo, que en la transferencia de bien no existió desembolso real, o que existe parentesco o grado de amistad entre los contratantes, o que hay negocios entre ellos, en fin. Probados esos hechos de manera suficiente y completa, recién podré construir mis inferencias. Entonces los indicios, estos razonamientos tienen que basarse en hechos también previamente acreditados en forma consistente. Les comentaba de que los indicios son también presunciones, pero no las presunciones legales. Hablamos de presunciones, en el caso de los indicios, como razonamientos, como situaciones inferidas, pero no como las presunciones legales de iure de iure o iure tax dueño, que aplico a rajatabla la norma de derechos reales que alude a esta presunción. Podríamos decir que podría pelear una tercería si me quieren quitar o embargar, pero sin embargo podría aparecer alguien que es diferente a mí, que vea este micrófono. En cambio la presunción es diferente. La presunción no se basa en estas fórmulas legales que denotan consecuencias jurídicas, sino se trata en simplemente razonamientos en torno a hechos que me llevan a inferir otros hechos, todo lo cual me lleva a construir una tesis o hipótesis de una aproximación de la realidad a la que le corresponde aplicar consecuencias jurídicas. La aplicación de la prueba indiciaria en este sentido tiene que ser restrictiva. No se puede invocar con mucha herida o facilidad la existencia de pruebas indiciarias, porque justamente la manera en que se construye la fórmula de construcción a partir de datos incompletos la hace realmente una prueba débil por norma general. Y miren que ya desde la época de Alfonso el Sabio, famoso jurisconsulto del rey español del siglo XIII o XII, si no recuerdo, de la media, ya siguiendo los romanos, ahí con el lenguaje del castellano antiguo, hacía referencia a estas presunciones, bueno, las pruebas indiciarias, ¿no? Al oír de la presunción, decía que hay otra manera de probar, a la que se llama presunción, que quiere decir grande sospecha, una sospecha grande de que algo pudo haber ocurrido de una manera y no de otra. Entonces, ya en esa época también se utilizaba la prueba indiciaria, ¿no? Se presumía que algo podía haber ocurrido, la sospecha grande de que algo podía haber ocurrido. Pero el propio Alfonso el Sabio, haciendo honor a su apelativo de sabio, decía que, sin embargo, las sospechas muchas veces no aciertan con la verdad, ¿no es cierto? La sospecha razonable, la sospecha grande de que algo ha ocurrido, no significa que estemos acertando con la realidad. De ahí que sugería aplicar o utilizar esta prueba indiciaria o sospecha grande con ciertos reparos. Otros aforismos también que llegan desde Roma aluden también desde cómo desde antes esta prueba indiciaria
ya existía, se aplicaba, pero sin embargo lo aconsejable era utilizarlo en caso extremo. Y hablan aquí de los grados de la prueba, de la relatividad de la prueba y de los diversos tipos de prueba. Y dice la frase en latín: más vale como prueba la que resulta de los hechos mismos, vale decir la prueba directa, que la que resulta de una conjetura, ¿no? Conjetura, la prueba indiciaria es siempre una conjetura, siempre será una inferencia construida en base a información incompleta que nos lleva a elucubrar una tesis, una teoría. Son conjeturas. Y también otra frase en latín que dice: la verdadera prueba, la demostración de los hechos, vence a la mera presunción entendida como conjetura. O sea, siempre se revelaba, y aún se revela el día de hoy, el carácter secundario, accesorio, instrumental, hasta sucedáneo, ¿no?, o auxiliar de la prueba indiciaria. La prueba indiciaria siempre será un mecanismo de probanza prácticamente de última ratio, porque no nos queda otra fórmula de probar. Y bajo ciertos cánones, lo veremos después. Tan compleja en su aplicación o tan difícil de llevarnos a sostener tesis no rebatibles o no refutables es que, por ejemplo, Cabanelas sostiene que la aplicación sobre todo debería orientarse especialmente a materia penal, que es una materia en la que evidentemente quien perpetra el delito busca como en lugar desaparecer evidencias, no dejar huella del crimen, y por tanto en ese escenario digamos predecible, donde la prueba va a ser complicada, es que la prueba indiciaria pueda tomar mayor, digamos, peso o necesidad, pero sin embargo también al extremo tal de que no podrá nunca condenarse a alguien por indicios, al menos que exista pues una contundencia muy grande de los hechos que son tomados como indicios. Hace poco, por ejemplo, el Consejo Nacional de la Magistratura instituyó a un fiscal argumentando en base a prueba indiciaria que éste había acometido acoso sexual contra una posibilidad de justicia, la fiscalía. Evidentemente que no había una afirmación, no había una grabación, solo estaba el testimonio de la persona que aseveraba haber sido acosada sexualmente, inclusive tocamientos indebidos, y una suerte de hechos que rodeaban esa narración que hacía creíble, razonable, que no existiese motivo alguno para que mintiesen, y conllevaron a la destitución de este magistrado, ¿no?, que seguro que lo va a impugnar en sede judicial, vía amparo, vía contencioso, ¿no? Pero se tomaron como referencia indicios diversos. Por ejemplo, no existía estaba comprobado que trabajaban muy cerca, estaba comprobado, la llamada a su despacho, había testigos que siempre llamaban despacho. Estaba comprobado también que había intentado moverla a otra jurisdicción muy lejana, sin motivo aparente, que se resistía a hacer efectiva la recomendación que venía desde Lima de que la deje en su lugar, ¿no? Había visitado su casa un día que despertó por enfermedad y a reclamarle porque no fue a trabajar con el testigo del administrador, ¿no? Había en un acto público se había dirigido a los fiscales en su conjunto de trabajadores argumentando que se había enterado que había un fiscal que estaba acosando, ¿no? Digamos que el mismo avisaba que había eso para decir que era otro, por supuesto, ¿no? Hasta dijo un nombre, ¿no?, de otro fiscal que por supuesto te da un infarto cuando escucha tu nombre y lo van a buscar a decir por qué dice eso, ¿no? ¿De dónde saca eso? No me lo ha dicho un barrendero, decía, ¿no? En fin, circunstancias que empiezan a revelar que había gato encerrado en el tema, ¿no? Sin existir prueba directa de que había ejercido un acoso sexual por indicios de una serie de comportamientos diversos, se concluyó
que esta prueba indiciaria era suficiente y se le destituyó. Al igual como ocurre con la famosa ponderación, ¿no? Cuando no se puede aplicar silogismo jurídico, sino que hay que recurrir a la confrontación de principios y ver cuál debe primar en un caso concreto, que siempre puede tener un grado de discusión, de subjetividad. También en materia indiciaria esto puede ocurrir, evidentemente, dada la complejidad de reconstruir la realidad con información incompleta y eventualmente derrotable con otras tesis. Hay también cierto grado de eventual subjetividad que nos obliga por ello a aplicar con mayor rigor las fórmulas de justificación interna y externa para evitar que esto se convierta en un acto arbitrario o discrecional. Esta aplicación restringida, en la medida de lo posible, de la prueba indiciaria, se desprende también del propio Código Procesal Civil cuando le asigna el carácter no de prueba, sino de auxilio, ¿cierto? Un mecanismo de auxilio de los medios probatorios a la prueba indiciaria. Cabanera señala que esta prueba indiciaria tiene que sustentarse en presunciones, vale decir, razonamientos. Recordemos que es diferente acá la presunción, no es la presunción legal, sino la presunción sobre razonamientos en torno a hechos. Tienen que ser vehementes y decisivas, dice Cabanera, ¿no? Vale decir, tiene que tener cierta formulación lógica adecuada y decisiva en cuanto a que son cuasi concluyentes. Tienen que ser premisas que nos llevan prácticamente a una conclusión totalmente razonable, donde el margen de error sea mínimo, lo cual por supuesto siempre va a ser complicado, insisto, en esta fórmula de avance. ¿Qué implica, aterrizando yo un poco ya en las metodologías, qué implica aplicar la prueba indiciaria? ¿Qué tenemos que recurrir? Esto implica, la doctrina dice, hacer varias selecciones. Una primera es la selección de los datos que se consideran relevantes. ¿Por qué? No cualquier dato de demostración, cualquier dato de hecho va a ser relevante para reconstruir una realidad a partir de información incompleta. Tiene que haber una suerte de datos realmente importantes que permitan construir una teoría medianamente válida. Por ejemplo, en torno a esto de los datos que se seleccionan, ¿no? Les comentaba que los datos son incompletos, un rompecabezas incompleto. De repente tenemos la imagen de un pico aparentemente de pato, una pata palmípeda, y sin embargo puede ser un pato o puede ser también un ornitorrinco, ¿no? Por ejemplo. Entonces, los datos, para construirnos esta imagen, visualizar la imagen de la realidad que pretendo demostrar, la aproximación a ella, tienen que ser lo suficientemente pertinentes para conducirnos a esa reconstrucción de realidad. Entonces, la selección de datos de hecho va a ser sumamente importante. En segundo lugar, ¿qué tipo de hipótesis voy a construir? Esto me trae a colación un caso también interesante, jurisprudencial. No sé si lo conocen, no sé si estará acá el abogado que lo hizo, el magistrado que lo vio, pero se los comento. Un caso interesante en materia de divorcio por causal de adulterio. En este caso de la vida real, el esposo demandante presentó ante el juzgado la evidencia documentaria y fílmica testimonial, mucha evidencia que demostraba de forma absoluta y irrefutable prácticamente que su esposa había estado una semana encerrada en un hotel con una persona diferente a él. Entonces plantea una demanda de divorcio, asumiendo que esta información era suficiente, ¿no? ¿Y qué ocurrió? Que en el razonamiento judicial que se hizo sobre la materia, la Corte, la sala respectiva, dijo que un momento, está bien, está acreditado que está con una persona, visita al cónyuge, no eres tú, está acreditado que está en el hotel,
estuvo una semana, estuvo en el mismo cuarto, pero sin embargo no ha demostrado el trato carnal entre ellos. Y el adulterio significa trato carnal con persona distinta del cónyuge. Y declaró, y la mayoría estaba declarando la demanda infundada, no ha demostrado. Habría que preguntarnos si en este caso los hechos acreditados, claro, faltaba un hecho, no estaba la afirmación de lo que habían hecho en el cuarto, no se podía establecer más que por indicios razonables de que lo que hicieron no era conversar. Entonces, sin embargo, dijeron que no, acá faltaba la evidencia del trato carnal y por tanto la información es incompleta y no puedo inferir de forma directa ese supuesto básico del adulterio. Eso llevó a que uno de los magistrados en la sala que estaba viendo el caso, que no estaba conforme con esta teoría, plantease, bueno, ya no será adulterio, puedes demostrarlo 100%, pero no puedes negar que es un acto indecoroso, por lo menos, ¿no? Un acto deshonroso, por lo menos, o una injuria grave a la dignidad de otro cónyuge. Y como lo que él pide es divorcio, podemos reconducir entonces los hechos a declarar el divorcio por la causal de injuria grave o de acto deshonroso. ¿Por qué motivó otro debate? Dijeron que no, porque la probática, el debido proceso, demandaba que la defensa se haga no se había desarrollado por una causal, sino por otra. Por tanto, no cabía. Pero habría un debate interesante en torno a la evidencia, a los indicios, a los hechos, a la aproximación a la realidad. Entonces, hay que ver a partir de los hechos incompletos qué teoría vamos a lanzar al juez, porque el juez va a hacer suya. La hipótesis cuál del adulterio fue descartada, y las otras dos que quedaban no habían sido planteadas en la demanda y por tanto sería un fallo de repente extrapetita, ultrapetita, ¿no? Todas las complicaciones doctrinarias que se podían abrir a partir de ello. Entonces hay que seleccionar también las hipótesis que construimos a partir de estos hechos. Y otra selección que hay que hacer es de las teorías, ¿no? Porque estos hechos acreditados que me llevan a especular o a afirmar que se han presentado ciertas tesis, también pueden ser confrontados con otras teorías sobre el tema, ¿no? Vale decir, otras hipótesis medianamente válidas, igualmente válidas, sobre los mismos hechos. Y eso lleva también a ver qué criterios vamos a utilizar para seleccionar, ¿no? los datos de hecho, las hipótesis, las teorías. Yo les comentaba antes que estos datos de la realidad, estos hechos parciales, tienen que fundarse evidentemente en datos demostrables. Vale decir, si estoy afirmando mi teoría en torno a 4 o 3 hechos y a partir de ellos infiero otros 4 o 5 más, estos hechos que me sirven de base deben también ser probados de forma adecuada y tendré que ver que sería factible que funde la construcción de una teoría de prueba indiciaria en torno a otros indicios que me lleven a otros indicios. Evidentemente que no, porque el propio indicio necesita que acreditemos los hechos parciales que estoy utilizando para construir mi aproximación a la realidad. Entonces, basar una teoría en otra teoría será un pensamiento circular. Entonces tenemos siempre que tener como punto de partida hechos demostrables, parciales, incompletos, pero demostrables. Y los mecanismos de probanza ya dependen de la pericia o de la naturaleza de los hechos para poder ser establecidos. Hay pues una carga de subjetividad también, ¿no? En cuanto a la selección de los hechos, de las teorías, de las tesis, de los mecanismos probatorios, de los criterios de selección. Cargas subjetivas que hay que buscar diluir o disminuir en la medida de lo posible para darle mayor contundencia a la prueba inicial. Ya habíamos dicho o adelantado
que la prueba indiciaria no es deductiva. No es que tengo una norma jurídica a la que contrasto con un hecho subsumible de la norma y de la cual deduzco la consecuencia jurídica. Es diferente. Las reglas lógicas ya comentadas de no contradicción, identidad, razón suficiente, caso excluido, que aseguren que un razonamiento sea válido, están presentes, pero no van por la manera deductiva. Porque en la prueba indiciaria no tenemos no teorías, no tenemos hechos individuales, y a partir de hechos individuales incompletos tenemos que construir teorías. Entonces, no podemos aplicarle el razonamiento deductivo e inductivo tradicional. Y ahí llegamos al concepto de abducción. Este autor, Charles Sanders Peirce, del siglo pasado, sin embargo, analizó muy bien lo que era esta fórmula de pensamiento inferencial presente en la prueba indiciaria, y sostenía que no calzaba perfectamente con la lógica deductiva ni la inductiva. La lógica deductiva es la que nos lleva a concluir algo a partir de ciertas premisas, de manera así matemática y inexorable. La lógica inductiva es probabilística, ¿no? Es algo altamente probable que algo, pero en este modelo abductivo, que es el que corresponde a la prueba indiciaria, lo que existe es información incompleta, como decimos, que me lleva a encontrar una suerte de modelo, un patrón, ¿no? Tengo un modelo de información que me debe llevar a construir o a sugerir una hipótesis plausible. Tengo la pata del pato, el pico del pato, la cola del pato, debe ser un pato, ¿cierto? No he escuchado que diga cuac cuac, pero por lo menos la cola me dice que no es un torrico, es probable que sea un pato. Entonces, a partir de cierta información, construyo el patrón modelo y propongo una hipótesis plausible. Siempre solamente hipótesis, porque no es una prueba directa. No es prueba indirecta, solamente puedo formular teorías, hipótesis al respecto. Y otro autor, Yu Chong Ho, tratando de desarrollar con mayor profundidad el modelo de Peirce, señala pues que la abducción no es un juicio apresurado, una conclusión automática, inmediata, sino una categorización adecuada. Vale decir, es como que trato de desentrañar con información incompleta cuál es la naturaleza fáctica de un hecho. ¿Cuál es su naturaleza? ¿Qué cosa era? Su naturaleza última. Era un caso de adulterio, es una injuria, una conducta deshonrosa. ¿Qué cosa debo proponer como tesis plausible? Esto lleva a que autores como Alsina, por ejemplo, señalen que este concepto de la prueba indiciaria se asocie al de la sana crítica, ¿no? Que es un punto medio entre la prueba legal, exigente de que todo se construya en torno a prueba directa, y la prueba, en este caso, la libre convicción. Prácticamente le da al juzgador una patente de corso para opinar cualquier cosa, ¿no? O sea, entre la rigurosidad de la prueba plena que se puede pedir a veces y la flexibilidad extrema de la libre convicción, ¿no? Tenemos un punto intermedio que es la sana crítica, en el cual se ubica también la prueba indiciaria. No es exactamente una prueba rigurosamente dogmática, matemática, irrefutable, porque es una tesis simplemente, pero tampoco es una circunstancia probatoria cuyo efecto quede librado al mero criterio discrecional de un magistrado o de la parte componente, sino que tiene que haber cierta metodología que le dé razonabilidad y alta probabilidad a esta prueba indiciaria. Entonces está en este punto medio, el justo medio aristotélico, como dicen, en el que suele encontrarse lo cercano a la verdad. Pero estas reglas de la sana crítica, lo que comentaba, llevan a que
la apreciación de la validez de la prueba indiciaria no puede jamás prescindir de las reglas lógicas elementales que acompañan el silogismo jurídico, que no haya contradicción, que no haya incoherentes, incompletas, incongruentes. Entonces, la corrección lógica del pensamiento, del razonamiento o inferencia es algo que se dirige como una condición necesaria para la validez de la prueba indiciaria. Como les comentaba, esta ubicación específica dentro del marco de la sala crítica y de las reglas lógicas impide que ante la menor duda esta prueba más bien pierde vigencia en cuanto haya la menor duda de que es contraria o no a los principios lógicos razonables. El magistrado no puede decir mi sentido común, mi olfato me dice, no, tiene que desarrollar un razonamiento lo suficientemente sólido a nivel lógico y a nivel sustantivo para poder excluir cualquier posibilidad de afectación del principio de interdicción de la arbitrariedad. Hay que excluirla siempre. Acá se dice en la diapositiva, que se basa en un texto de Castellís, que les puedo alcanzar por correo también, que el resultado al cual se llega con la prueba indiciaria tiene que ser un resultado que llega con facilidad, de forma natural. Sin embargo, veremos después que no es tan cierto que eso se produzca siempre. Y no estoy hablando de conclusiones forzadas, sino de la presencia de razonamientos complejos. El hecho de que la prueba indiciaria se base en información incompleta, en datos de hecho, a partir de cuya demostración construyo tesis sobre realidades más complejas, va a implicar razonamientos también complejos. Que justamente nos indica este dispositivo, ¿no? Lo que se persigue es la reconstrucción de un hecho concreto. Reconstrucción. Porque es como encontrarnos de pronto en unas ruinas romanas, ¿no? De la época, no sé, pues, del emperador César, donde tengo dos columnas y una banca. Y a partir de eso pretendo reconstruir eventualmente un edificio majestuoso, un palacio majestuoso, que tuvo habitaciones, tuvo diversos ambientes que no puedo imaginar a partir de la información que tengo, 3 columnas y una banca, ¿no? Entonces, algo semejante ocurre con la información que se usa para construir, para reconstruir un hecho recurriendo a la prueba inicial. Hay que hacer una tesis que va a ser mayor, más o menos compleja a partir de la cantidad de información con la que cuento. Entonces, va a ser siempre un pensamiento complejo el que hay que utilizar para reconstruir el hecho concreto. Es por eso que para algunos, cuando se habla de prueba indiciaria y de su utilización en materia jurisdiccional, estamos en un escenario no de estricta motivación, de estricta argumentación jurídica, sino ante un escenario de simple persuasión, de uso de la retórica. Es una visión que señala pues que, dada la naturaleza jurídica de este tipo de prueba, a lo que podemos llegar es a persuadir, pero a demostrar de forma absoluta, contundente, irrefutable que los hechos ocurrieron de esta manera y no de otra, es algo pretencioso, ¿no? Entonces se habla más de persuasión antes que de justificación en sentido estricto interno de Estado. Pero sin embargo, ya habíamos comentado y analizado de que en el escenario de un Estado constitucional de derecho, definitivamente no existe motivación que pueda ser válida a menos que se asocie a la teoría de la argumentación jurídica moderna, la justificación interna y externa de la que hemos hablado. Entonces, la prueba indiciaria, con mayor razón,
dada esta naturaleza de reconstrucción de los hechos, nos va a obligar con mayor razón a una argumentación mucho más rigurosa que la que puede significar la argumentación en torno a una prueba directa. Porque a partir de los hechos incompletos pueden haber un abanico de posibilidades para formular tesis. Ya habíamos comentado antes que hay evidentemente vinculación entre lo que es indicios y presunciones, pero que sin embargo debemos entender que las presunciones que se construyen en materia de prueba indiciaria no son las presunciones de orden legal, iure de iure o iure tantum, que son conocidas por ustedes. Es otra naturaleza, es un razonamiento en función de hechos que nos llevan a otros. Es un razonamiento que se le conoce como pensamiento débil, por esa razón, ¿no? ¿Lo hemos visto? La relación entre indicios y hechos es evidente. Les decía yo que los indicios se construyen en torno a hechos concretos, unos cuantos, completos, pero siempre en torno a hechos concretos. O sea, no podemos, bueno, no descarto que pueda ser argumentable a un nivel filosófico, el que un indicio permita construir otros indicios y así reconstruir la realidad, ¿no? Pero creo que esto es debatible, me parece un poco adecuado, porque ya la prueba indiciaria es débil de por sí, por basarse en hechos incompletos, ya será deleznable al 100% si es que se basa en simples teorizaciones, teorías sobre teorías. Entonces, la relación es obvia entre el indicio y el hecho probado, pero hay que reparar que estos hechos debidamente probados tienen que llevarnos a la reconstrucción de una realidad más amplia, ¿no? Son piezas de rompecabezas, simplemente, como decíamos antes. Entonces, el indicio no es el hecho puro, ni los hechos puros. El indicio es la reconstrucción de un conjunto de hechos, de una realidad más amplia. No confundamos datos de hecho con datos de demostración ni con indicios. Los datos de hecho se verifican a través de datos de demostración y esos hechos ya demostrados nos van a llevar a construir una realidad más amplia a través de inferencias. Bueno, eso es en conclusión. Antes de que se haya realizado el razonamiento abductivo en torno a estos hechos incompletos, no existe prueba indiciaria. La prueba indiciaria se constituye como tal, se configura como tal, solo después de haber demostrado los hechos que van a permitirnos reconstruir la realidad que sostenemos. Antes de eso no hay una prueba indiciaria. Va a depender de que exista un razonamiento lógico exitoso a partir de la información que recibimos. Ahora hay que distinguir también entre hecho e indicador, ¿cierto? El indicio, ya dijimos antes, el hecho bruto. El hecho bruto se va a convertir en hecho indicador, indicio, a partir de una serie de razonamientos y de análisis probatorios en torno a los hechos base. Y esa prueba indiciaria va a generar fuerza vinculatoria en mayor o menor grado. Vale decir, no todos los indicios van a ser suficientes para llegar a convencernos de que la realidad se produce de una manera. Ya vemos que hay indicios necesarios, indicios contingentes débiles, indicios contingentes fuertes. Va a depender del tipo de razonamiento que podemos desarrollar en función a los hechos acreditados. El indicio, la fuerza vinculante del indicio va a ser necesaria
en la medida que el razonamiento construido en función de hechos demostrados de forma adecuada nos permita concluir que hay una contundencia determinante, ¿no?, vehemente y decidida, como decía Cabanelas, para afirmar algo. Mientras que la contingente ya tiene un valor probatorio menor, según sea grave o leve. Son grados de vinculación distintos dependiendo de la naturaleza de los indicios. Acá, por ejemplo, ejemplos interesantes. Esta autora Sula señala que el indicio es necesario cuando irremediablemente, inexorablemente, de todas maneras, sí o sí, conduce a una determinada consecuencia. Mientras que el caso de las coriandas, ¿no? Si hay cenizas, hubo fuego, ¿no? Definitivamente ese tipo de información nos lleva a una conclusión determinante. Ya otra cosa es, como les comentaba, en dónde hubo fuego, quién lo produjo, dónde se produjo, si las cenizas estaban aquí siempre o han provenido de otra parte, es otro tema. Pero ese hecho en particular, que se asocia a otros, sería un indicio que lleva necesariamente a una afirmación, a una tesis. En cambio, el contingente, el indicio contingente, no es que te lleva de forma necesaria y concluyente a una afirmación, sino que puede llevarme por varios caminos diferentes. ¿No? La cola del conejo que decíamos antes, puede ser la cola de un conejo, puede ser un pedazo de un amuleto, puede ser la cola de un disfraz de conejo, en fin, ¿no? Varios caminos posibles, y habrá que empezar a descartar las otras tesis en función de la información adicional que podamos conseguir, si es que puede conseguir. Todo esto nos lleva a insistir una vez más en la necesidad de que exista suma rigurosidad en el uso de la prueba indiciaria, por la naturaleza de su formulación, ¿no? Que no es directa, sino indirecta, sobre todo para evitar que lleguemos a un grado de discrecionalidad que nos lleve a la arbitrariedad. Decíamos antes que la prueba indiciaria, al igual que cualquier otro mecanismo probatorio, ¿no?, está orientado a que formulemos, digamos, convicción en torno a los hechos. Sin embargo, decíamos también que va a depender del tipo de prueba para llegar a tener mayor o menor grado de certeza sobre la convicción, sobre la ocurrencia de los hechos. Y por eso se habla aquí también de los famosos sucedáneos, entendidos como situaciones que sustituyen a otras. De repente, no tengo azúcar, pero uso chancaca, ¿no?, o uso miel de abeja. No son lo mismo, pero sirven para propósitos semejantes, endulzar, ¿cierto? Igual ocurre con esta prueba relativa a las evidencias en las que no tienen la contundencia, la fortaleza, ¿no?, para probar de igual manera que otros medios probatorios. La prueba indiciaria también es un auxilio, también puede verse como un sucedáneo. Ante la falta de prueba directa, tendré que recurrir a la prueba indirecta si es que la hay, ¿no? Se erige por eso también, se erige en un sucedáneo de la prueba. Pero una prueba, evidentemente, de menor calidad, es un sustituto de menor rango, de menor jerarquía, de menor contundencia que una prueba de carácter directo. Entre los indicios que puedan darse sobre la suscripción de una escritura pública, va a ser más concluyente el poder revisar la misma escritura pública, definitivamente. Y como les comentaba, por su propia naturaleza va a ser imprescindible que esta prueba indiciaria sea muy rigurosa en el escenario del Estado
constitucional de derecho, no se ve muy bien fundamentar sentencias o fallos en prueba indirecta, ¿no? Porque hay riesgo alto de poder afectar libertades o derechos fundamentales. Por ejemplo, enervar la presunción de inocencia en torno a indicios es algo bastante complejo, complicado, se puede hacer, pero va a demandar mecanismos altamente rigurosos, ¿no? El perder la propiedad de un inmueble o la validez de la transferencia de un crédito en base a indicios también es algo muy delicado. Libertades contractuales, seguridad jurídica se pueden ver afectadas con un uso indiscriminado o poco riguroso de la prueba indiciaria. Esto nos lleva una vez más al famoso umbral de certeza. ¿Cuándo entonces estamos realmente ante un umbral de certeza, una línea de certeza mínima para que la prueba indiciaria pueda ser válidamente utilizada, ¿no? Como una fórmula de aproximación a la realidad? Y para eso hay teorías, ¿no? Diversas. Y un ejemplo interesante de por qué razón hay que ser muy riguroso. Este es un caso de la vida real. Alemania, en la antigüedad, siglo pasado, cuando convocan al famoso Sigmund Freud, el famoso padre del psicoanálisis, a un proceso penal para que actúe como una suerte de perito. Es un caso penal donde se incriminaba al hijo de un occiso como presunto autor del homicidio, del parricidio. Y sostenían que el fiscal, la tesis del fiscal era que el hijo del parricida porque había un complejo de Edipo muy centrado en él. Tenía un complejo de Edipo, o sea, mucho apego a la madre y por tanto llevado al extremo, podría haberlo llevado por celos a matar al padre. Esa es la teoría del fiscal. Y Sigmund Freud, pues, es citado al proceso judicial para, en su calidad de experto en esta materia, pueda dar algunas luces. Y él señala, pues, que evidentemente el complejo de Edipo, o sea, la preexistencia de un dato de hecho, que es la existencia del complejo de Edipo, no puede llevarnos a inferir que este hijo o complejo de Edipo es el asesino. O sea, vale decir, este elemento informativo no es relevante, no es pertinente para inferir que es homicida. Y pone un ejemplo muy interesante, ¿no? Claro, definitivamente dice, quien tiene un complejo de Edipo podría ser alguien que mata a su padre, en casos extremos, podría, es un dato, pero no es concluyente. Pone un ejemplo sumamente interesante y gracioso de pasadita, digo yo. En la corte de Freud causó mucha actividad jocosa. Él dice, es como si a una persona que le encuentra con ganzúa también la incrimine de haber robado una casa donde se ingresó sin fracturar la chapa. Ah, tú eres ganzúa, tú has entrado entonces, la casa ha sido robada sin chapa, ¿no? Entonces, tú eres ganzúa, tú fuiste ladrón. Y le preguntan al presunto ladrón, ¿algo más que agregar? Dice, sí, también condéname por adulterio. ¿Por qué? Porque también tengo el equipo para eso. En efecto, tengo el equipo también para ese delito. Estaba equipado con una ganzúa para abrir una puerta, también tiene equipo natural para ser adúltero. Entonces, pasadita condenan por otro. O sea, se dan cuenta, una premisa no puede llevar a otra. El hecho de que haya una información relativa a una posible hipótesis no puede llevarme a descartar muchas otras posibles. De afirmar de manera directa que todo aquel que tenga ganzúa es un potencial ladrón. Puede ser un cerrajero, ¿no es cierto? Por ejemplo, también, otra tesis. ¿Qué metodologías, estamos llegando al final, falta un poquito, qué metodologías se proponen y también se refutan para afirmar si la prueba indiciaria utilizada es válida o no para concluir que realmente la tesis propuesta es válida? Una primera metodología que se utiliza para ello, o que se invoca como válida para ello, es aquella que afirma que hay que ver tres cosas fundamentales para establecer
establecer si esta prueba indiciaria es válida o no. Primero, que los hechos sean ciertos, vale decir, probados debidamente. Segundo, relación causal razonada, evidentemente, por la diferencia entre los indicios y la teoría, la tesis que pretendo demostrar, ¿no? Y en tercer lugar, que las otras posibles tesis sean descalificadas. Pero sin embargo, si nos percatamos bien de lo que dice esta metodología, está afirmando cosas que son obvias, evidentes, pero no nos da un contenido para establecer cómo establecer que el hecho sea cierto, cómo establecer el nexo causal entre el hecho y la inferencia, ¿no? ¿Qué tipo de inferencia pueden hacer? ¿Qué tipo de principios hay que respetar? ¿Cómo refuto las otras estrategias, las otras tesis? Entonces, es una descripción simplemente de un deber ser, pero no del cómo hacer para llegar a ese deber ser. Por tanto, esta metodología, eminentemente descriptiva y no propositiva de metodologías claras, se entiende como una verdad de perogrullo, ¿no? Una tautología, prácticamente, un pensamiento circular. Otra metodología también descartada es aquella que dice, a ver, tengo en claro que la prueba indiciaria se construye en torno a un pequeño conjunto de hechos demostrados, con los cuales construyo una realidad mayor, los hechos que me faltan. Entonces, para poder saber qué hechos pueden conducirme a formular indicios, debo preguntarme, para que ocurra algo, vale decir, para que haya este homicidio o este contrato, ¿qué cosas deben darse antes? Pongo hacer todo un derrotero de situaciones previas a la ocurrencia de un hecho, de un dato de la realidad, o de una realidad. Digo, entonces tengo que ver de ese conjunto de hechos que configuran una realidad, debo ver si se han producido algunos básicos, esenciales. Si se han producido, son indicios. Vale decir, implica que yo elabore una teoría en torno a las cosas como debieron haber ocurrido, cómo pudo haber ocurrido y ver si algo de eso ocurrió realmente, algunas cosas de esas ocurrieron. Y empezar a juzgar entre los hechos, entre los datos de hecho y ver si entonces hay una inferencia posible de ser sostenidas. Pero este razonamiento es imperfecto porque evidentemente plantear las cosas de esa manera puede llevarme a incurrir en un pensamiento sesgado, prejuiciado sobre el cómo las cosas deberían haber ocurrido y no sobre el cómo ocurrieron realmente. No siempre mi percepción de cómo las cosas debieron darse va a ser la adecuada. Hay que distinguir entre el cómo se dan las cosas o el cómo quisiera que se den o el cómo creo que se dieron, para a partir de eso empezar a sacar hechos aislados. Entonces, esta teoría por eso también es considerada inapropiada, ¿no? Para establecer una aplicación correcta de la prueba indiciaria. Y otra metodología es la que dice que la serie de hechos y razonamientos que desarrollo para llegar a construir mi prueba indiciaria, mi tesis, debe ser un razonamiento muy fácil, muy sencillo, que sea natural, que no me cueste esfuerzo concluir algo a partir de ciertos hechos. Pero ya habíamos adelantado antes que esta simplificación de las cosas, esta visión simplificativa de las cosas no es apropiada, porque la reconstrucción de los hechos demanda siempre un pensamiento complejo. Y no lo que es sencillo es sinónimo de verdad posible. Usualmente la realidad se construye de forma compleja y no de forma tan sencilla o natural. Y ahí se llega entonces a otra visión de las cosas en la que se dice que para construir este umbral, esta línea de certeza mínima a la que hay que alcanzar para poder aplicar válidamente la prueba indiciaria, hay que tener en cuenta como punto de partida tres principios lógicos elementales: razón suficiente, identidad y no contradicción. Razón suficiente está asociado definitivamente a la justificación externa, a la fundamentación de mis premisas.
al cómo estoy justificando las afirmaciones que estoy vertiendo al construir mis razonamientos. Identidad, ¿no es cierto?, que significa que las cosas son iguales a sí mismas y no admiten otra posibilidad para evitar justamente la no contradicción, ¿no? Que las cosas no pueden ser y no ser al mismo tiempo. No puedo ser inocente e inculpable. No puedo haber cumplido e incumplido, ¿no? Es una contradicción, o de congruencia, dicen algunos también. Y algunas preguntas básicas que hay que formularnos también para tener claridad en torno a la prueba indiciaria. Primero, preguntarnos si los hechos en torno a los cuales construimos las inferencias se encuentran o no realmente probados. Es un filtro, un control de calidad que hay que hacer. Los hechos que utilizo, los hechos parciales, aislados, que utilizo para construir mi realidad más grande, ¿están probados realmente? ¿Cómo los he comprobado? ¿De qué manera? ¿Con pruebas directas e inmediatas? Yo les preguntaba antes si era factible construir indicios en base a otros indicios. Y esta metodología dice que no, que debo haber utilizado mecanismos probatorios distintos al indicio para evidenciar mis hechos, en los cuales sustento la prueba inicial. Otro es un nexo lógico. Estos hechos aislados que he logrado demostrar a través de pruebas directas me permiten construir la tesis que propongo, son suficientes para llevarme razonablemente a presumir, presunción, que las cosas han ocurrido de esta manera y no de otra, que se está dando el supuesto de hecho previsto en la norma jurídica cuya consecuencia pretendo aplicar en mi caso. Esos otros tres que hay que formular. O es posible que los hechos me lleven a otro camino, que me lleven a otro derrotero. Y esto vinculado al anterior. La tesis que propongo, ¿es la única posible o existen otras además? ¿Qué otras tesis pueden formularse en torno o a partir de los mismos hechos? Y para poder evaluar la contundencia de la tesis que planteamos, derrotando a las otras tesis, recurrimos a un autor muy famoso, Karl Popper. Hay una obra que se llama La sociedad de sus enemigos, la sociedad abierta de sus enemigos, en la que analiza cómo diversos personajes históricos, por su forma de pensar, eran enemigos de la sociedad vigente, ¿no? El caso de Sócrates, sobre todo, por ejemplo, ¿no? Y otros pensadores, digamos, radicales. Y Karl Popper plantea un criterio de falsificabilidad, dice. Vale decir, ¿esto qué significa? En síntesis y reseñado, que todo razonamiento se construye en torno a proposiciones, ¿cierto? Si hubo premisa en el caso de las cenizas, ¿no? Si hay cenizas, en conclusión, hubo fuego. La afirmación, hay cenizas, puede ser verdad o falsa, puede ser verdadera o falsa. Habrá que demostrar si bien o no. Entonces, para que haya una proposición que pueda ser materia de un razonamiento, tiene que haber proposiciones susceptibles de ser calificadas como verdaderas o falsas, porque solamente de esa manera podré probar. Si afirmo estuve en el hotel con su amigo, no con su esposo, una semana encerrados en un cuarto, en un mismo cuarto, ¿qué pasaría si estos hechos indiciarios de un adulterio no pueden ser calificados de verdaderos o de falsos? No fueron probados. Entonces preguntaré, ¿es verdadero que estuvo en el hotel? ¿Es verdad que estuvo acompañada con un amigo? ¿Es verdad que estuvo encerrado una semana? ¿Es verdad que en un solo cuarto? ¿Es verdad que había una sola cama? Todas son proposiciones que pueden ser calificadas de verdaderas o de falsas. Vale decir, pueden ser materias de probanza. Por tanto, si yo construyo tesis o inferencias a partir de situaciones que no son verificables, ya tengo que descartar evidentemente esa tesis, porque sus premisas
no tienen cómo ser demostradas. Entonces, tengo que verificar las posibilidades de verdad en torno a las afirmaciones que estoy deduciendo, abduciendo, mejor dicho, de los hechos probados. Solo de esa manera podré contrastar mi tesis con otras y empezar a eliminar aquellas que sean falsas. La falsificabilidad va a ser un mecanismo de fotolocalidad, de razonamiento que está en la prueba inicial. Entonces, frente a cada hipótesis indiciaria, habrá la posibilidad de que haya otras teorías, otras posibilidades, eventualmente opuestas a las que propongo yo. Y seguro que la contraparte va a plantear otras teorías. Dirá que los hechos que utilizo yo son ciertos, sí, son válidos, son verificados, pero sin embargo mi conclusión en torno a ellos no lo es. Y empezarán a proponer otras teorías. Entonces, el problema de la prueba va a estar en demostrar cuál tesis es la más razonable. Solamente si probamos que las hipótesis alternativas no corresponden a la realidad, si las descartamos razonablemente, podemos quedarnos con nuestra tesis. Si hay alguna duda de que otra tesis pueda ser tan válida o poner en duda la nuestra, solo en ese caso podrá el magistrado utilizarla para concluir algo. En caso contrario, tiene que descartarla. Para concluir, hay entonces 3 criterios básicos para poder cruzar este umbral de probanza. Primero, que los hechos que son asumidos como señales, como hechos indicadores, estén plenamente probados, con pruebas directas, no con indicios. Segundo, que esos hechos debidamente probados me puedan conducir a formular la hipótesis que formulo como válida. Y por supuesto, que hayamos descartado otras hipótesis posibles. Cualquier duda razonable, por eso les decía, va a invalidar la prueba indiciaria porque no tendrá la contundencia, no será una prueba indiciaria necesaria, por tanto su capacidad de crear convicción se relativiza y por tanto no podrá ser aplicada un mecanismo de convicción por el magistrado. No podrá ser aceptada como verdad jurídica, dice la otra. ¿A quién corresponde la carga de la prueba? Como cualquier otra prueba, en la indiciaria también aquel que la propone debe probarla. Entonces no se escapa a la fórmula, a la regla general. Si no sería por la prueba diabólica, ¿no? Bueno, el derecho negativo, ¿no? Siempre aquel que propone la prueba indiciaria es el que tiene que cargar con los procedimientos de probanza necesarios para convencernos de su existencia y de la tesis que propone. Finalmente, en función a lo dicho, tenemos que recordar que esta prueba indiciaria tiene que aplicarse de manera restrictiva, ¿no? Son conjeturas, por tanto no deben aplicarse de manera extensiva, sino restrictiva, con mucho celo y con mucho rigor. Bueno, hasta acá lo que he pensado exponer. Si hay preguntas, con mucho gusto. ¿Alguna pregunta? Señores participantes, el Colegio de Abogados de Lima hace el reconocimiento al doctor Roger Casafranca García por su participación como expositor en el diplomado especializado en Derecho Procesal Civil. Un fuerte aplauso para él.